Recording in progress. Muy bien. En nombre de Dios y la patria se abre la sesión de la Comisión de Transporte y Telecomunicaciones. Saludamos a los senadores que hoy día nos acompañan y a los representantes del Ejecutivo. Estimada secretaria. Presidente, solo hay un documento en la cuenta, que es un correo electrónico de fecha 6 de julio del año en curso de doña Claudia Rodríguez, presidenta del Consejo de la Sociedad Civil de la Subsecretaría de Transportes, mediante el cual informa que la entidad que representa rechaza por los argumentos que indican el documento que acompaña la presentación del proyecto de ley en primer trámite constitucional que modifica la ley número 18.290 de tránsito con el objeto de aumentar el límite máximo de velocidad en zonas urbanas para los vehículos que señala. Iniciamos moción de los honorables senadores señores Moreira, Coloma, Kusanovich, Osandón y Van Rysselberghe. Y lo otro, que al proyecto de ley de los ciclos solo se presentaron 2 indicaciones de la senadora Ebensberger en el plazo que venció el 6 de julio. Muchas gracias, secretaria. Respecto a la cuenta, ¿algún comentario? No. Muy bien. En la tabla de hoy tenemos... Sí, senadora. Estimado presidente, solo recordar que con fecha 21 de junio del año 2023, la Confederación de Taxis Colectivos y Transporte Menor de Chile, Contramen, solicitaron una audiencia con nosotros. Hemos estado agendando varias audiencias, pero quería ver la posibilidad de poder darle celeridad a esa solicitud que realiza Contramen. Lo hemos recibido en distintas oportunidades en la comisión. Y la verdad que todo el Consejo firmó esta correspondencia, si lo podemos contemplar para las futuras comisiones. Muchas gracias, presidente. Muchas gracias, estimada senadora. Lo teníamos presente, pero dada su intervención, vamos a ponerle aún más prontitud. Vamos a tomar contacto a través de la Secretaría o de mi asesor con el dirigente para poder revisar el momento más pertinente dentro de lo antes posible para poder recibirle. Dicho lo anterior, en la tabla de hoy tenemos como único punto el recibir por parte del Ejecutivo, del Ministro de Transporte que hoy día nos acompaña, información acerca del estado de avance del despliegue de la tecnología 5G en diferentes comunas del país, en especial las contraprestaciones en las zonas rurales y conocer antecedentes de la implementación de la fibra óptica nacional, FON. A este punto han sido invitados nuestro ministro de Transporte y Telecomunicaciones, que nos acompaña en términos presenciales, señor Juan Carlos Muñoz, y nuestro subsecretario de Telecomunicaciones, que también nos acompaña acá presencialmente en la sala, don Claudio Araya. Dicho lo anterior, ministro, tiene la palabra. Muchas gracias, presidente. Tenemos una presentación para poder informar a la comisión respecto del despliegue de estos 2 proyectos que son extraordinariamente relevantes para las telecomunicaciones del país, tanto el despliegue de la red 5G a partir de la licitación que se realizara hace unos años, voy a explicarlo en detalle, y también el despliegue del proyecto de fibra óptica nacional. La forma como hemos estructurado la presentación con el subsecretario Araya, que me acompaña, es que yo voy a presentar el contexto que precede a la implementación y luego el subsecretario va a contar el despliegue de cómo está avanzando el desarrollo del proyecto en cada caso. ¿Sí? Siguiente. Respecto de el 5G, acá lo que tenemos es un resumen de la adjudicación de la licitación de la red 5G de febrero del 2021. Como ustedes pueden ver, acá tenemos que el despliegue de la red de la tecnología se realiza en 4 anchos de banda distintos, tanto en ancho de banda de 700 MHz, la banda de AWS, que ocurre en torno a los 1,9 GHz, la banda 3,5 y la banda 26 GHz, que se la adjudicaron las empresas que están indicadas ahí. En el caso de la empresa WOM tiene la responsabilidad de implementar 5G en las 4 bandas. En el caso de Entel,
es solamente en 3,5 y 26, Movistar en 3,5 GHz, y Claro está encargado a cargo de desplegar la red 5G en la banda de 26. Buenos días, senador. Gusto saludarlo. La licitación es una licitación que lo que pretende es entregar cobertura a aproximadamente el 90% del territorio poblacional, es decir, que 9 de cada 10 chilenos, ¿verdad?, tengan en sus teléfonos acceso a red 5G. Además de eso, se contempló una serie de localidades en las cuales se presenta, se exige un despliegue adicional, y por eso es que se habla de que más de 300.000 habitantes de distintas localidades van a superar la desigualdad digital al verse beneficiados con voz y datos móviles de alta velocidad. ¿Sí? Acá está el despliegue de los hitos de la implementación. Como ustedes pueden ver, la publicación del decreto en el Diario Oficial ocurrió en octubre del 2021, tanto para WOM, Telefónica como Entel. Se iniciaron las obras, y a octubre del 2022 se iniciaba del servicio de la etapa número 1. Este es un despliegue que tiene 3 etapas y que la proporción de las antenas que tenían que entregarse en cada etapa es un resultado de la licitación. La verdad que aproximadamente el 70% del esfuerzo tenía que hacerse para la etapa 1 a partir de las propias ofertas de las ofertas de las propias empresas, en el caso de las localidades obligatorias, que son estas 366 localidades adicionales que es necesario entregar, estas localidades obligatorias están en responsabilidad de WOM, eso tenía que entregar en abril del presente año. Ya para octubre de este año concluye la etapa 2, en que las 3 empresas tienen que entregar un nuevo despliegue de antenas para terminar en el 2024, también en octubre, con la última parte por el lado de Telefónica y Entel solamente. ¿Sí? Hoy día, por supuesto, estamos justo ahí entre medio de la verde y la roja, en que las localidades obligatorias ya se deberían haber entregado, y estamos esperando que para octubre ya tengamos el despliegue completo de la etapa 2. Respecto del estado actual, que es lo que viene a continuación, le voy a pedir entonces al subsecretario Araya que dé cuenta de la posición en la cual estamos. Ya, la tabla que está ahí muestra primero cuál es el total de estaciones que deben estar instalados a octubre de este año, ¿ya? En la primera columna. En la segunda columna es una estimación de cuántas antenas están construidas, y esa estimación se construye a partir de la solicitud de recepción de obras que hacen las empresas, ¿ya? O sea, en este flujo de trabajo las empresas se ponen a implementar. Cuando está terminada una estación base o una antena, piden recepción de obras, va nuestro equipo de fiscalización, revisa que las obras concuerden con lo que fue comprometido y posteriormente se entrega a la estación. Y eso muestra entonces que hay un desfase grande entre lo que está aprobado, o sea que las estaciones que efectivamente se comprobó que su funcionamiento es el que debe ser, versus lo que las empresas declaran tener construido, ¿ya? Y esto lo presentamos así para mostrar que, si bien es cierto, a nivel de aprobación podría parecer que el proyecto está muy atrasado, ¿ya? A nivel de implementación parece no ser tanto, y tienen de aquí a octubre para terminar. Sin duda que hay algunas señales de alerta, precisamente con la empresa WOM, que tiene una alta tasa de rechazos de obras, no está con todo aprobado, y que entendemos que están trabajando en reparar esas deficiencias. Vamos a pasar a la próxima. Saltemos esa, por favor. Eso. Acá está la situación de las localidades obligatorias, ¿ya? Y creo que hay que mirar cómo van, porque efectivamente ahí tenemos una contingencia, y que era un poco la inquietud que señaló el senador Castro cuando se pidió esta presentación, ¿no? Porque las localidades obligatorias son justamente los sectores que están más aislados, que se van a ver más beneficiados con el proyecto. No es que sea malo tener 5G en Valparaíso, pero necesitan más conectividad en zonas más aisladas, y por lo tanto aquí es donde se nota la falencia.
La fecha 7 de abril, que era la fecha comprometida, tenían solo 39 estaciones de las 366 aprobadas, ¿ya? Y han ido avanzando paulatinamente, pero si uno proyecta la tendencia, la verdad es que vemos muy difícil que en octubre tengan terminado el proyecto. Esto para WOM tiene un caso de alrededor de 200 estaciones, las cuales ellos declaran que el problema está en organismos del Estado que no han sido diligentes en tramitar autorizaciones, ¿ya? Es una cuestión en la cual hemos estado nosotros en coordinación con Bienes Nacionales, con CONAF, con Ferrocarriles del Estado, para lograr que esas autorizaciones que faltan se tramiten. Sin embargo, vemos que es muy poco probable que esta parte del proyecto esté terminada oportunamente, ¿ya? Vamos a pasar a la siguiente, por favor. Cuando se cumplió el plazo de la etapa 1 en octubre del año pasado, se informó a la comunidad que habían ciertos distintos niveles de avance según las compañías, ¿ya? En la banda de 3,5 GHz, Entel llegó al 100% de avance en la fecha, Movistar llegó al 97% de avance y WOM llegó al 68%, ¿ya? Y nosotros hemos estado haciendo un seguimiento particular a cómo ha ido mejorando la implementación de WOM. Vemos que en la banda de 700 MHz, que es la banda más baja, que es la que tiene mejor propagación y que se usa para zonas más grandes, para localidades más grandes, todavía están al debe. Si bien es cierto han ido creciendo, todavía tienen un déficit grande de instalaciones. La verdad es que si la tendencia se mantiene, tampoco van a llegar. Sin embargo, en conversaciones con la gerencia de WOM nos han dicho que tienen todo dispuesto para subsanar y para implementar, que tienen muchas estaciones que están construidas y que no están con recepción de obras todavía, ¿bien? Que eso estaba en la tabla que vimos hace un rato. Veamos la próxima, por favor. La banda intermedia, la AWS, 1900 MHz de WOM, tiene una conducta parecida, quizás no se alcanza a apreciar, pero una pendiente un poquito superior a la de 700. Y veamos la próxima, por favor, que es la de 3500. Y ahí esta es la más intensiva en instalación de antenas, ¿ya? Y esta tiene dos contingencias. Por una parte, efectivamente han estado acelerando y han tenido más aceptaciones de obra en el último tiempo, pero por otra parte, esta es la que ha generado situaciones de conflicto con la comunidad. Y con el senador Castro tuvimos una charla muy interesante con habitantes de la sexta región, porque esta frecuencia, al ser muy alta, obliga a instalar estaciones, antenas ya en el centro de las localidades. Ya no sirve ponerse en el cerro porque no tiene tanto alcance esta banda de frecuencia. Por lo tanto, al ir a instalarse el centro de las localidades, en localidades rurales sobre todo, se genera mucho rechazo de la comunidad. Y eso ha significado que se hayan entrampado obras en muchos lugares. Me acuerdo hablábamos de Coltauco, San Vicente, Doñihue, ¿sí? Comunas en las cuales la comunidad se ha opuesto a la instalación de las antenas, y eso es una contingencia que vamos a tener que administrar. No es la mayoría, o sea, si uno mira la gráfica, el problema es mucho más que estas localidades, pero efectivamente ahí vamos a tener eventualmente alguna fuerza mayor que trabajar, porque si finalmente la comunidad se opone, no sería razonable imponerle la instalación de una infraestructura de telecomunicaciones. Tendríamos que buscar una medida compensatoria de parte de la compañía. Vamos en el caso de... A ver, esta está... En el caso de Telefónica tenemos una situación en que, si bien es cierto la empresa ha cumplido y tiene la cobertura desplegada, ellos presentaron una modificación de proyecto que significa instalar menos antenas para la misma cobertura. Quizás destaca que el LGY no es el mismo, pues son 3%. Claro, no tiene la misma escala que lo de WOM a nivel de diferencia, ¿no? Pero acá efectivamente tenemos hoy día una discusión abierta con Telefónica respecto a la no instalación de 114 antenas,
porque al revisar sus propios diseños ellos dicen que sin instalar eso dan la misma cobertura y la misma calidad de servicio. Nosotros estamos pidiendo que se compruebe esto porque una cosa que no podemos hacer es dejar zonas de sombra, que antes estaba comprometido que la comuna de Los Espejos ya está completamente cubierta y ahora vemos que podría haber una villa que quedaría sin servicio, ¿ya? Y lo otro, que al compartir una misma antena entre más personas, la calidad de servicio también se va a degradar. Por lo tanto, estamos pidiendo que nos comprueben que efectivamente se mantienen los indicadores de calidad de servicio. Si eso es así, podríamos aceptarlo. En caso contrario, van a tener que instalar esas 114 antenas. Y la última. Esto solo para graficar qué es lo que nos está pasando con las localidades obligatorias, ¿no? Que tienen muchos rechazos de obra y esos rechazos de obra tienen muchos casos técnicos, en que básicamente lo más recurrente es que se llega a la recepción de la antena y nos encontramos con que está la torre instalada y no hay instalados equipos, por ejemplo. O sea, ellos piden la recepción de obra para el fiscalizador y encuentran con que las obras no están terminadas. Y la otra razón técnica es que no genera las tasas de descarga que se obligan por base. ¿Ya? Ellos comprometen una tasa de descarga de 25 megabits por segundo en servicios LTE, y cuando llegamos a medir no da el ancho banda comprometido, por lo tanto se le rechazan las obras. Eso respecto a 5G, ese es el estado actual. Hay cualquier duda. Sí, lo siento. Bien, vamos a pasar entonces a la segunda presentación, que es la de fibra óptica nacional, en que también estamos en un despliegue con las empresas de esta tecnología que nos va a permitir conectar con internet de calidad al país. Acá tenemos el proyecto, es un proyecto que abarca el país dividido en 8 macrozonas, una de las cuales ya está completamente implementada, y es la macrozona austral. Siguiente, por favor. El resumen de adjudicación que tenemos es el que aparece ahí arriba. Como ustedes pueden ver, de nuevo, son WOM y Movistar las empresas que están a cargo de este despliegue. Los proyectos no tienen todos los mismos momentos de adjudicación, ni tampoco de cuando se tienen que terminar. Como ven ustedes, la macrozona de Arica y Parinacota, la norte, todas las de WOM se fueron adjudicadas en concurso en 2020, y Tarapacá está para diciembre del 2021, mientras que la macrozona sur de la Araucanía, los ríos y los lagos es de abril del 2021. Los lagos está dividido en dos. Hay una parte de los lagos que fue parte de la macrozona austral, y como ustedes pueden ver en la parte de abajo a la derecha, la verdad que se ve re poco, pero lo que indica es que en el caso de la macrozona austral, ya se implementó y se instaló un troncal submarino y 3 troncales terrestres que ya están operativos desde hace unos años. Eso está funcionando bien. ¿Sí? El proyecto de lo que tenemos arriba, estas 7 macrozonas, contempla una construcción de cerca de 1.900 kilómetros de tendido de fibra óptica a nivel nacional. Son 14 regiones, como yo mencionaba, 210 comunas definidas en estas 7 macrozonas, y que debiera favorecer aproximadamente a 3,8 millones de personas en forma directa. Siguiente, por favor. Estos son los plazos originales que tiene el proyecto. Arriba están los plazos de Movistar, abajo están los plazos de WOM. Senador, yo si quiere le mando después la presentación, para que no saque foto de eso. Ya, pero si nos necesita, encantado de compartirle la presentación. Bien, en el caso de Movistar, ustedes pueden ver que los plazos son un poquito posteriores a los de WOM. Entonces, si uno mira WOM, la publicación del diario oficial es de septiembre del 2020, iniciaron obra en septiembre del 2021, y el proyecto debería haber iniciado servicio en agosto del 2022. Sin embargo, como vamos a ver, hay algunos elementos que han impedido que eso ocurra, aun cuando hay un avance del proyecto, evidentemente. Y en el caso de Movistar, esto está desplazado como un año más tarde, y como ustedes pueden ver, el inicio de obra en el caso de
Tarapacá y Sur no es exactamente igual, como yo mencionaba antes. En el caso de Tarapacá, ellos iniciaron obras en junio del 2023, del presente año, mientras que en la zona sur lo hicieron en noviembre del año pasado. Y los términos de obra están contemplados para o el inicio de servicio, ¿no es cierto? Está contemplado ya para el año 2024. Por lo tanto, la mayoría de las contingencias asociadas a un contrato que debería haber iniciado y todavía no lo hace, en algunos casos, tiene que ver con WOM. Y por eso es que nos vamos a concentrar allí. ¿Sí? Entonces, si vemos WOM, y esto es solo WOM, no está Telefónica, lo que tenemos es que, como comentaba antes, en las cajitas moradas que están ahí abajo a la izquierda, el inicio de servicio está contemplado para agosto de 2022. Sin embargo, hay una serie de hechos sobrevinientes que la empresa ha ido presentando, que vamos a detallar a continuación, que van haciendo que los inicios de servicio se vayan postergando. En este momento solo tenemos una de las 5 macrozonas que ellos tenían responsabilidad, que ya está ok, que debiéramos andar y ya está operativa, que es la de centro, pero las otras tienen algunos hechos sobrevinientes que nos está haciendo presentar algún nivel de atraso. Sin embargo, son atrasos que debiéramos poder resolver durante el año y que va a presentar a continuación en la siguiente lámina el subsecretario del año. Ahí tenemos en glosa lo que está hoy día como situación en cada macrozona. En el caso de Arica y Parinacota tenemos un problema de plazo. El plazo todavía no está cumplido, es para agosto, pero no se va a cumplir porque se encontraron restos arqueológicos en el trazado, uno de los últimos trazados que era entre Cuya y la Caleta Camarones. ¿Bien? Y eso obviamente detuvo las obras. En el minuto en que se detuvieron las obras, la Caleta Camarones era considerado un monumento nacional por los restos arqueológicos, y ahora el año pasado, a principios de este año, Monumentos Nacionales amplió el polígono de protección, por lo tanto nos alejó más de la costa todavía en lo que es factible de implementar. ¿Sí? Y estamos tratando a través de las autoridades regionales de destrabar esto, porque en el fondo lo que ha ido pasando es que este nodo óptico que iba a estar donde viven los pescadores se ha ido corriendo hacia el interior. ¿Ya? Y en la medida que se va corriendo hacia el interior, si no se trasladan las personas, deja de prestar el servicio para el cual fue concebido. Así es que estamos en un análisis con las autoridades regionales de monumentos nacionales, de bienes nacionales y nuestro CEREMI, para definir ubicación definitiva y con eso ya proceder a terminar el proyecto. Eso es Arica Parinacota. En el caso de la macrozona norte, tenemos en principio un rechazo de las obras porque las mediciones de atenuación de las fibras no dieron lo que tenían que dar. Sin embargo, se produjo una contingencia en la región de Atacama, en la localidad de Bahía Salada, al sur de Caldera, que les vandalizaron la infraestructura. En realidad les robaron todo, dejaron el radier. ¿Ya? Producto de esa situación, presentaron una solicitud de hecho sobreviniente para una prórroga de la puesta en servicio, la cual está siendo analizada. Nosotros no somos muy dadivosos en cuanto a conceder estas prórrogas, pese a que pudiera pensarse de la anemia con todos los hechos sobrevinientes, no somos tan dadivosos porque hay que demostrar que efectivamente la empresa fue diligente en proteger la infraestructura, porque esto que pasó ahora, antes del inicio de servicio, podría pasar en 3 meses más cuando la infraestructura esté en operación. Entonces la empresa tiene que demostrar que fue diligente en proteger su infraestructura, y si a pesar de eso sufrió esta vandalización, bueno, se considera una prórroga. De lo contrario, ameritaría una sanción, ¿no? Por no cumplir con los plazos de implementación. En Centro Norte, que son regiones de Coquimbo, Valparaíso y Metropolitana, se rechazaron las obras en abril, que era cuando tenían que haber terminado, y se rechazaron porque tenían distintos inconvenientes técnicos. Tenían desde tableros eléctricos que no estaban implementados hasta documentación incompleta que les acreditara, por ejemplo, el derecho de uso del espacio o el cruce a una vía férrea, cuestiones que se podrían considerar administrativas, pero son vitales para que la red pueda funcionar los próximos 20 años. O sea, si no está autorizado por Ferrocarril a hacer un atravieso de una vía férrea, Ferrocarril en cualquier minuto podría mandatarlos a que retire esa fibra, ¿ya? Por lo tanto, tiene que tener todo normalizado, y eso ha significado, en el caso Centro Norte, que tengan rechazo de las obras. La macrozona centro, que son regiones de O'Higgins y Maule, es la que está hoy día con recepción de obras aprobada. Si bien es cierto, tenía algunas observaciones, estas observaciones eran menores, o sea, eran detalles que se podían corregir sobre la marcha, y
el 14 de julio, o sea, este viernes vence el plazo para que entregue la subsanación de esas observaciones. Entendemos que esto va en buen camino, por lo tanto la macrozona centro podría dejar de ser motivo de preocupación. Y por último, macrozona centro-sur, que son regiones de Ñuble y Biobío, ha tenido distintos avatares. Lo más recurrente ha sido el problema de seguridad en la provincia de Arauco. Ellos tienen que construir una red inédita de fibra desde Cañete hasta Tirúa, con un punto de presencia en Quirico y otro en Tirúa mismo. Y esto, dada la situación de seguridad de la zona, ha sido más lento de lo que esperábamos. Hay una mesa de trabajo de seguridad encabezada por el delegado provincial en Arauco, que ha ido garantizando protección policial para que los trabajos se efectúen, pero efectivamente esto ha significado retrasos en las obras, ¿no? Con todo, ellos en junio de este año presentaron solicitud de recepción de obra, lo cual fue un poco para cumplir con la presentación de la solicitud, porque en el fondo no tenían terminada la fibra hasta Tirúa, y evidentemente se le rechazaron las obras por esto, ¿no? Bien. Pasamos a eso, por favor. No obstante, esta foto que se ve muy dramática, porque de 5 macrozonas hay 4 que están en incumplimiento, creo que es relevante destacar que las obras sí se han ido ejecutando. O sea, nosotros tenemos constancia de que de los 195 nodos ópticos que tenían que instalarse, y hay 158 que están instalados. De esos hay 53 que tienen la recepción de obras conforme, y los otros que están en macrozonas que aún no cuentan con la recepción de obras, pero están instalados, ¿ya? Y en cuanto a la instalación de fibra, este proyecto eran 7.500 kilómetros de fibra, de los cuales 7.400 y algo ya están instalados. Le falta construir 66 kilómetros, que es la ruta Tirúa, ¿ya? Entonces, en el fondo aquí no es que la empresa no haya hecho la inversión está hecha, la construcción de la fibra está hecha. Lo que tiene que hacer es limpiar ripios, ¿ya? Tanto técnicos como administrativos. Pero de los 7.500 kilómetros comprometidos, hay 7.400 y algo que ya están construidos, ¿ya? Y que nosotros hemos podido ver, están hechas las canalizaciones, están instalados los cables en los postes, están los nodos ópticos instalados también donde corresponde. Por lo tanto, tenemos ahí efectivamente la inversión hecha, y tienen que despejar todas las imperfecciones que tiene antes de que cuenten con la recepción final. Acá solo modo representativo, ¿no? No tiene sentido entrar en tanto detalle. Algunas de las causales de rechazo de obras tienen que ver con que el método constructivo que emplearon no es el que se les autorizó en la ingeniería de detalle, ¿ya? Y esto tiene mucha relevancia en lo que es la fibra soterrada, sobre todo, ¿ya? Porque ellos presentan un proyecto en que dicen que van a soterrar la fibra a 30 centímetros, que es lo mínimo aceptado por vialidad, y nos encontramos que la fibra está casi superficial, por ejemplo. Y por supuesto esa obra se les rechaza porque pone en riesgo la infraestructura, ¿no? Otro tipo de rechazos tiene que ver con que no tienen todas las autorizaciones para la instalación. El caso de ferrocarriles es uno más o menos repetido. Y lo otro es que han tenido harto retraso con las empresas eléctricas en la instalación de los empalmes. Estos nuevos tienen que tener un empalme trifásico con harta garantía de seguridad. Por eso mismo el tablero tiene que estar certificado por la SEC, y tienen la certificación, y la empresa eléctrica han transcurrido 6 meses, 8 meses y no ha instalado la conexión trifásica, ¿ya? Esas son como las causales más frecuentes. Y eso es el estado actual, es el estado del arte. Cualquier duda. Allí me está soplando el ministro que bueno, este proyecto recordarán que está muy asociado con los proyectos de última milla, ¿no? Los proyectos de última milla, para su implementación, requieren que esto esté terminado, porque la última milla va a darle más capilaridad a la red que se está desplegando. Entonces nosotros acá estamos llegando en general a las capitales comunales en todas las regiones beneficiadas, y la llegada de las capitales comunales hacia las otras localidades de la comuna va mediante proyectos de última milla. Por lo tanto, si esto no se termina en buena forma, luego quedan comprometidos estos otros proyectos, ¿no? Eso para tenerlo también como contexto. Muchas gracias, subsecretario. Muchas gracias también al ministro por sus presentaciones. El senador Castro había pedido la palabra. Después, no sé si es que el resto de los senadores quiere hacer alguna intervención. Muchísimas gracias. Habíamos pedido especialmente la concurrencia del ministro, subsecretario, asesora legislativa, porque
yo creo que casi todos nosotros hemos ido informándonos y enterándonos, tanto desde reclamos locales, territoriales, a mí me toca en la región de O'Higgins, como también por lo que las distintas empresas y la ciudadanía va reclamando respecto a los tiempos de espera para poder lograr el objetivo de esta conectividad 5G. Y en este caso, tenemos esta empresa que participó en 3 concursos, adjudicándose 5 de las 6 macrozonas en 5G, con tiempos precisos y determinados. Y además, donde desgraciadamente al ver las láminas que presenta la autoridad, a mí me llamó la atención que en el caso de 5G 700 megas, el porcentaje de aprobación total es de 46%, mejora a 70 recién con la 3,5 gigas, y el resto está sobre 80, un poquito cercano ahí en los plazos. En ese sentido, se han dejado boletas de garantía, tal como establece el contrato de adjudicación, para cautelar el cumplimiento de las obras, las cuales tienen que ser cobradas por la subsecretaría a través de la emisión de las resoluciones fundadas. En ese plano entendemos que boletas por el rango de 350.000 UF, 370.000 UF, 450.000 UF, según el tipo de banda asociada, son precisamente el piso base. Estamos hablando de 52 millones de dólares, más o menos, en total, para el cumplimiento de este. Y ante los requerimientos que se le ha hecho a Subtel, se ha dicho de que no hay una proporcionalidad respecto a la gravedad del incumplimiento para que sea íntegro el cobro de dichas boletas de garantía cada vez que haya incumplimiento. Entonces, en ese sentido, viendo este escenario, yo pregunto por qué no se han cobrado las boletas de garantía. El Estado de Chile tiene el deber de cautelar estos recursos. Hay compromisos que son de alto impacto. Hay territorios completos que están hoy día a la intemperie, me refiero a la conectividad, y habiendo cargos, ¿por qué esto no ha ocurrido? Y además, el propio subsecretario nos adelanta que tampoco es probable que al plazo de octubre esto ocurra. Ya no ocurrió y tampoco en segunda etapa va a ocurrir el cumplimiento de estos plazos. Respecto a las localidades rurales, la verdad es que es escandaloso, perdónenme la expresión, pero que haya un 89% de incumplimiento, la verdad es que esto ya es un exceso, encuentro que es un despropósito. Y entonces, cuando se encuentran ustedes, según nos indican, que piden recepción de obras, van y contratan que no había tal, en un porcentaje altísimo de esos casos, y al revisar incluso las razones del rechazo en la presentación que hizo el subsecretario, a mí me parece realmente súper inverosímil que sea porque no hay documentación administrativa, porque no hay enlaces en las estaciones base, porque no había solución satelital en algunos casos, en otros casos porque derechamente la ubicación de la estación no tiene que ver nada con el decreto que la creó. O sea, y ellos son los que definieron la ubicación de estas estaciones. No fue el Estado de Chile. La empresa dice, aquí voy a colocar, informa aquí voy a colocar, y después encuentra que no tiene nada que ver el terreno, las coordenadas, con lo que ellos dijeron, lo que se iba a resolver. O que operaba con un grupo electrónico que no estaba declarado, electrógeno, o la estación base no estaba operativa. Entonces, para resumir, ¿qué está ocurriendo? Quiero preguntarle yo derechamente a la autoridad, porque aquí estamos hablando de una cantidad de millones, un incumplimiento flagrante. Y en el caso de la fibra óptica, ¿qué está pasando en las macrozonas? Porque también se da un fenómeno parecido. Y en ese sentido, entonces, ¿cuál es la conducta del Estado de Chile a través del Ministerio de Transporte y Telecomunicaciones, con todo el respeto que merece el cumplimiento de la ley y los deberes que tiene una adjudicación tan relevante para el Estado, que hasta hoy no tenemos una respuesta clara de qué va a ocurrir? Porque esta no es una peregrinación de esperar que les vaya mejor, de que un ministerio como Bienes Nacionales les autorice un cierto terreno. Esto no es una rogativa, no es eso. Estos son licitaciones y contratos del Estado que se oponen, ¿no es cierto?, al cumplimiento, y ese cumplimiento, si no está,
tienen que ejecutarse los cambios que correspondan para recuperar no solo la confianza, sino el dinero, ¿verdad? Y todo lo que ha sido el depósito de un Estado completo, una empresa, para que cumpla en ciertas condiciones. Entonces, en resumen, presidente, yo estoy como Condorito. Exijo una explicación. Y tengo que pedírsela a ustedes, con los cuales tengo un buen entendimiento permanente de diálogo, de trabajo. Ustedes son autoridades serias. No estoy aquí formulando ningún cargo hacia ustedes, de ninguna duda o sospecha de nada. Pero simplemente creo que esto amerita una explicación hoy día ante el país. Porque no es aceptable. Si no se hace nada, si hay lo que le denominan los abogados el silencio administrativo, ya la cosa se complica, se enreda. No podemos entrar en las penumbras en un tema tan sensible como este. Esas son mis preguntas, presidente. Muchas gracias, senador Castro. Senadora Ordes. Muchas gracias, presidente. Saludar al ministro, al subsecretario y a los asesores que los acompañan el día de hoy. Yo tengo preocupaciones bien similares a las que ha expuesto el senador Castro. Voy a empezar con 5G en el orden de la presentación. Claro, cuando se realizó la subasta o estábamos en ese proceso, fue esta comisión la que solicitó una sesión especial en la sala del Senado, especialmente preocupados por lo que nosotros definimos como contraprestaciones. Y a raíz de esa sesión, lo quiero recordar, se cambiaron las bases y se establecieron estas 366 localidades que hablamos de las localidades obligatorias, pero creo que en definitiva es despliegue en aquellas zonas donde naturalmente las empresas no llegan, que son zonas extremas o zonas rurales principalmente. Yo entiendo que se han presentado 366 solicitudes de recepción de obras, es decir, la totalidad, pero más cerca de 300 han sido rechazadas, o sea, el 82%, y solo de acuerdo al informe, 54 aprobadas. Entiendo que hay otras que se desistieron. Entonces, claramente el resultado respecto de lo que son solo las contraprestaciones es bastante negativo, porque al final, si hay una solicitud de recepción de obra, yo entiendo que hay alguna obra, entonces supongo que lo que se encuentra la Subtel es con una antena que no está funcionando, porque si no veo otra explicación. Entonces, la pregunta en ese sentido, efectivamente, ¿qué medidas se están tomando? Y desde el punto de vista de la región que represento, obviamente, ahí hay 11 antenas 5G en la región de Aysén, todas fueron rechazadas por la Subtel. O sea, desde la de Valle Simpson, Río Bravo, Los Mellizos, El Salto, sector Cochrane, en el Ceballos, o sea, estamos hablando de distintas zonas rurales de la región de Aysén y que requieren este tipo de conectividad. El día de hoy, claro, ya tenemos es más objetivo el dato respecto a la situación de cumplimiento o incumplimiento del despliegue del proyecto 5G. Entonces, yo veo difícil, o sea, las medidas, si efectivamente hay posibilidad de hablar de ciertos plazos, porque veo bien pesimista el escenario. Con las cifras que veo, tampoco veo como un cronograma claro respecto porque muchos proyectos enfrentan dificultades, ¿no? Yo entiendo que eso no es sencillo, pero claramente acá me interesan efectivamente cuáles son las medidas, cuáles son las acciones que han sido llevadas a cabo por el Ministerio de Transporte y Telecomunicaciones para efecto también, lo mencionaba el senador Castro en este caso, de exigir las respectivas garantías ante lo que nosotros entendemos hoy día que efectivamente ha existido un incumplimiento respecto a lo que se estableció en las bases de los concursos. También cuáles son las modalidades respecto a las cuales se han recibido las obras, o sea, en modo presencial, en modo remoto, ¿cómo se hace eso? Porque no sé cómo ocurre. Esa es una... Ahora, respecto al proyecto de fibra óptica nacional, claro, este se complementa con el proyecto de fibra óptica austral que ya está en operaciones, porque es un proyecto anterior, pero aquí es una empresa a la que se adjudica la mayor parte de las 6 macrozonas, o sea, de las 6 macrozonas son 5 macrozonas, entiendo que WOM, y el resto, entonces, pregunta, sacando a WOM, tengo la impresión que ¿qué ocurre con Claro, Movistar y las otras? No me estoy... FON. Solamente 2
Sí. Ok, ya, me confundí con las... Ministro, prende el micrófono para que la puedan escuchar. Sí, pero es que ya De lo las, tengo. solo Ah, ya. de las 7 son 5 WOM, solamente 2 son de Movistar, que son Tarapacá y la Sur. El resto son todas de WOM. Senadora, Ok, continúa. entonces, con mayor razón, porque me enredé ahí porque tenía la otra lámina. Muchas gracias, presidente. En el tema del FON, o sea, efectivamente, ¿cuáles son las faltas que ha incurrido la empresa en este despliegue de redes? Porque obviamente también hay un atraso. Conocer cuáles son las sanciones en que se encuentran expuestas las empresas. Y ahí también volvemos un poco más a las garantías. Yo entiendo que son cerca de 80 millones de dólares entre ambos proyectos en las garantías. Obviamente que esto es de última ratio, uno siempre espera no llegar a eso porque implica que no hay obra y que no hay, o sea, es el peor escenario. Pero por eso, medidas anteriores, y si no, ¿qué pasa con esta medida de última ratio? Que igual yo creo que es urgente igual abordarla y tener claridad respecto de esas materias. Y ya siendo más optimista, si esto lograra concretarse, que es lo que yo espero, si ustedes ya tienen estimados los valores mensuales que debería pagar una empresa local interesada en utilizar las redes desplegadas, porque lo que hemos visto, y lo digo por la fibra óptica austral, uno finalmente logra construir esta suerte de carretera digital, esta infraestructura habilitante que a mi juicio es estratégica para el país, pero las empresas no están interesadas, porque no hay una masa crítica en el fondo de clientes y lo que argumentan muchas veces es que tiene que ver con este tema de los costos. Entonces, yo lo digo solo como una de las variables, yo creo que hay muchas más asociadas. Eso por ahora, presidente. Muchas gracias. Muchas gracias, senadora. ¿El resto de los senadores? ¿Senador? Señor Pius. Muchas gracias, presidente. Agradecer por su intermedio al ministro, al subsecretario, la exposición muy clara. Este es un tema, tal como lo señaló, señor presidente, por su intermedio, la senadora Jimena Orden, es estratégico para el desarrollo nacional. Chile no puede desarrollarse si no somos capaces de llegar con las mismas oportunidades a todos los lugares. Más que localidades obligatorias por el concurso que se realizó, el Beauty Contest, es una obligación nacional conectar a todos los ciudadanos y ciudadanas del país. Y aquí las reflexiones, aparece, y eso es lo que más me llama la atención, comunidades que no quieren que les llegue la tecnología. Y eso es grave. Y eso es grave porque quiere decir que no hemos logrado explicar a las comunidades las oportunidades que ellas tienen para beneficiarse. O sea, si queremos que Chile se desarrolle, tenemos que hacerlo. Entonces ahí viene la primera pregunta, es el trabajo con las comunidades, que esto va más allá de la empresa que tiene que instalar. Y esto habla de los gobiernos regionales, su estrategia de desarrollo regional de conocimiento e innovación, de la preocupación que tienen que tener. Pues no podemos dejar personas desconectadas. Tenemos en el Senado desde el año pasado la estrategia Chile Digital 2035 con las 4 brechas, la brecha básicamente de cobertura, poder llegar, esa es la que estarían estas personas no dejando, pero también la brecha de acceso, Internet como servicio público, que todos, incluso las personas más vulnerables, puedan tener conectividad. Tal como el agua, tenemos que tener los 25 megabits por persona, o sea, vamos a tener que definir cuál es el ancho de banda mínimo garantizado. El que quiera Netflix 4K pagará la diferencia, pero no podemos dejar personas desconectadas. Entonces ahí viene lo primero que tenemos que enfrentar, el cómo lograr que todas las comunidades de Chile, todas estén conectadas con fibra óptica y llegar al consultorio, a la escuelita y darle a todo el mundo la oportunidad y todos los emprendimientos que se desarrollen. Ese es el primero, la primera de las preguntas, cómo abordarlo. Y este es un tema que hay que trabajarlo bajando a los gobiernos regionales y con las comunas. Es un tema estratégico de cambio de mentalidad. O sea, cuando hablamos de la educación del siglo XXI, está en la primera parte. O sea, esto es physical y digital, van los dos juntos y tenemos que tenerlo. Si no, no estamos funcionando. Entonces, esto es más que allá del solo Ministerio de Educación, es lograr entender que estamos insertos en este mundo. Ahí ver, y eso se los pido, lo podamos ver de forma global para todas las políticas que podamos hacer. Lo segundo, si fuera posible, señor presidente, pedir que se nos enviara cuál va a ser la distribución por compañías del tipo de antenas que se van a seleccionar. Cuando me refiero a compañías proveedoras,
cuántas antenas son Nokia, cuántas son Ericsson, cuántas son Huawei. De tal manera de saber las dependencias que tenemos. Esto le insisto, es un tema estratégico. Yo presido la Comisión de Defensa del Senado. Saber cuál es el porcentaje que vamos a tener de participación de los diferentes escenarios. Esto relacionado con una visita, tuvimos ayer de visita a la embajadora de Finlandia. Finlandia es una potencia digital, tienen a Nokia, y Finlandia ofrece toda la capacidad de intercambio de conocimiento con Chile. Nokia se compró Bell Labs, son los laboratorios los más grandes del mundo, los que tienen más premios Nobel, pero Bell Labs no está en Chile. Entonces, ¿qué podemos hacer para traer conocimiento? La industria de las telecomunicaciones y los gobiernos regionales pueden hacer esfuerzos para atraer, y eso lo podemos conversar directamente de gobierno a gobierno. Le pediría al presidente que ese tema lo pudiéramos levantar, establecer a través de la embajada, los acuerdos gobierno a gobierno necesarios para generar esto. Si Finlandia, que es un proveedor estratégico nuestro, es capaz de traspasarnos lo más importante, el conocimiento, para que nosotros sigamos haciendo investigación avanzada acá, no en los 26 gigas que se está licitando ahora, en los 100 o más gigas que ya están trabajando en nuestras universidades, podemos contribuir. Entonces, este mismo proceso de despliegue y desarrollo trae oportunidades, y oportunidades para que las regiones se desarrollen. El tercer y último punto es preguntarle al señor ministro si recibió el proyecto de acuerdo S2286-12, S2286-12, que se envió, curiosamente, un año atrás, el 13 de julio, hoy es 12, o sea, mañana se cumple un año. En el párrafo 4, en este proyecto de acuerdo, estamos diciéndole al señor presidente de la República que el despliegue y desarrollo de la matriz digital nacional en su conjunto requiere de una adecuada sinergia y coordinación entre los proveedores de infraestructura de telecomunicaciones por una parte y el Estado por otra. Sin embargo, en la práctica se verifican actualmente un sinnúmero de dificultades administrativas y una falta de coherencia a nivel de los distintos ministerios involucrados en el desarrollo de la matriz digital del país, en lo que dice relación con facilitar el despliegue de las redes que se encuentran en etapa de ejecución, como también en llevar adelante una coordinación interministerial para asumir un rol en la concreción de todos los proyectos y planes que integran la matriz digital de Chile. Por las consideraciones previamente, el proyecto de acuerdo señala que se solicite al presidente de la República, si lo tiene a bien, que instruya por su intermedio las medidas tendientes a designar una autoridad coordinadora de la matriz digital nacional que ordene y facilite el vínculo entre los proveedores de infraestructura de telecomunicaciones y los ministerios y organismos del Estado relacionados con el desarrollo de dicha matriz. Cierro comillas de la cita, esto porque esto se preveía, los problemas de despliegue, especialmente por diferentes criterios de las DOM, las direcciones de obras municipales, los diferentes criterios de los ministerios, el caso que se cuenta, el de los parques nacionales de CONAF, generan problemas, o sea, estos son problemas prácticos generados por el Estado. Tenemos una burocracia y una permisología gigantesca, y si queremos realmente transformarnos, tenemos que cumplir la ley 21.180, Ley de Transformación Digital del Estado, para que estos procesos al menos sean transaccionales y más rápidos. Entonces, aquí tenemos un problema en ambos lados. El señor presidente, yo le pediría también si es factible enviarle por oficio de la comisión al presidente de la República preguntándole qué resolvió respecto al boletín S2286-12, porque tal como se señaló, esto se preveía que iba a ocurrir, es algo que es propio de nuestra administración, la forma en que cada uno maneja criterios distintos, donde una DOM no tiene problema para que se desplieguen cables de fibra óptica, otra los tiene, hay diferentes instituciones que tienen criterios distintos, y es más, cada región aplica el criterio propio local de cada región. Entonces, este proceso de integración del país nos demuestra la debilidad que tenemos producto de la, yo diría, el tamaño del Estado, su permisología y los diferentes criterios que se aplican. Yo creo que es un buen caso de análisis si queremos modernizar el Estado, entender lo que ha pasado y de eso sacar la experiencia, corregirlo, porque esta es realmente la forma para mejorar la capacidad de gestión. Eso sería, presidente. Muchas gracias, dicho. Muchas gracias, senador. Saludamos al senador Bianchi, igual que se integró hace un par de minutos, y al senador Castro quería solamente agregar. una precisión a raíz de los rechazos comunitarios en zona rural. Esto tiene mucho que ver con que la norma de instalación
hoy día es desigual en cuanto a los requisitos que a las empresas se le exigen, que en el caso urbano, por haber zonas saturadas, precisiones hacia las direcciones de obras, cartas a los vecinos, una serie de elementos básicos de información y de aceptación no rigen para las zonas rurales. Entonces, uno se encuentra, por lo menos las localidades que mencioné antes, en que los vecinos llegan y aparece un día para otro una instaladora de antena, que ni siquiera son las telefónicas, sino que son instaladores de antenas que pasan a llevar todas estas condiciones. Por eso es que vamos a presentar una iniciativa al respecto para justamente homologar de una vez por todas los requisitos. No puede haber ciudadanos de primera y segunda categoría al momento porque no es que la gente, por su intermedio, presidenta, senador Piu, no quiera la tecnología, el avance, la conectividad. La gente lo quiere. Lo que la gente, me toca a mí en zonas rurales, no desea es ser violentada en cuanto a que no tenga ningún consentimiento respecto a cómo, en qué lugar, a qué distancia de un colegio, una escuela, de un lugar de salud, como ha ocurrido tantas veces, aparezca de la noche a la mañana una antena puesta, sin que nadie sepa nada. Y ahí hay un problema normativo que habrá que corregir, pero tiene que ver más bien con ese concepto que a la negativa de adscribirse a la carretera tecnológica. Gracias. Muchas gracias, senador. Senador Kuzanovich. Sí, complementando un poco cosas que dijo acá mi colega, el tema que hay con las empresas eléctricas también, que no lo tengo en Magallanes, pero tuve una reunión con instaladores eléctricos con el gremio nacional y tienen problemas de demora en que le confirmen, le respondan si pueden suministrar o no el servicio. ¿Cómo se llama? El certificado de la empresa eléctrica que tú le pides. ¿Cuál es la certificado de dar servicio? Tiene un nombre que te pueden dar, pero demoran meses en responderte y después cuando te responden demoran meses en darte el servicio. Es un tema que en Magallanes no lo tenemos, afortunadamente en Punta Arenas, que te demoran una semana lo más en dar tiene un nombre el certificado que no me acuerdo ahora, de factibilidad. Y eso también retrasa la obra, que tiene que ver con lo que estaba planteando el senador. Lo otro, con el tema a veces de las comunidades que se oponen, yo creo que es súper importante primero explicar bien lo que se está haciendo, porque a veces la gente se molesta porque nadie le contó que lo iban a hacer, pero también hay que tener un método de resolver el conflicto, porque a veces hay grupos que se mueven y son más gritones y que de repente creen que es la mayoría de las personas y es la minoría. Por lo tanto, esto, cuando se complica, tiene que terminar en un plebiscito comunal y que todos opinen, porque no pueden opinar los más gritones, ¿no? Es un tema que hay que usar la democracia para resolver estos problemas rápidamente, si no todo el mundo tiene tiempo para andar protestando, ni tiempo para andar haciendo cosas, y por lo tanto hay que buscar un método de resolución del conflicto. Y lo otro, que tengo una duda, ¿quién es el que mide la calidad del servicio? Porque estábamos hablando de que había que ver que demuestren que si tenían la cobertura y la calidad del servicio, pero el Estado no controla la calidad del servicio, o alguna unidad certificadora lo puede hacer privada, no sé. ¿Cómo se certifica que se está dando la calidad del servicio requerida? Muchas gracias, senador. Antes de darle la palabra al Ejecutivo para que responda, yo primero me sumo a los comentarios de quienes me antecedieron. Hacer una consulta en general respecto a los plazos fatales y en particular para la macrozona centro-sur, que es la que directamente represento. No sé si ahí el subsecretario nos puede entregar algunas estimaciones. Me llamó la atención igual, había una lámina en la cual se mostraron observaciones y había la segunda observación. Me refiero al capítulo de la fibra óptica nacional, me parece que era la segunda página, observaciones. La segunda observación indicaba de que se había observado los métodos constructivos distintos a los autorizados. No sé bien a qué se refiere eso y si efectivamente implicaba que se había construido con una calidad distinta o más deficiente de la que originalmente se había digamos, autorizado, valga la redundancia.
Y tercero, de qué manera, de manera más específica, están asistiendo a la empresa a cargo tomando un concepto que ocupó el senador Piu y que ha aparecido también en la coyuntura últimamente, están asistiendo en la permisología. Porque efectivamente, igual tengo información respecto a que parte de las trabas han sido las aprobaciones o las autorizaciones o las tramitaciones en algunos ministerios, ¿no? O en algunos servicios, CONAF, bienes nacionales, etcétera. Entiendo yo que no han sido problemas en algunos casos de resorte del nivel central, sino a veces hay distintas conductas dependiendo de las seremías, digamos, ¿no? Entonces ahí estimo yo que para que esto finalmente se termine, hay que buscar alguna manera de administrar ese proceso, de asistirlo desde la Subtel, que es en el fondo la subsecretaría que está como responsable del tema, para que esto finalmente avance y se logre terminar. Subsecretario, dele nomás. Muchas gracias, presidente. Voy a partir en el orden en que intervienen los senadores. Voy a repetir un par de cosas seguramente porque hay preguntas que tienen respuestas similares, ¿no? Respecto a las sanciones por incumplimiento, que efectivamente tienen alguna probabilidad de ejecutarse más o menos alta, ¿no? En el caso de 5G, en octubre, cuando no se cumplió con el 100% del proyecto, entiéndase que esto aplica tanto a WOM como a Movistar, se les presentaron cargos a las empresas, ¿ya? Esa presentación de cargos significa que se aplica una multa, las empresas recurrieron de la multa y hoy día eso está en proceso de resolución, está en corte de apelaciones, ¿ya? Pero hay un proceso sancionatorio en curso por lo de octubre. Luego, cuando en abril no se completaron las 366 localidades obligatorias, esto solamente WOM, también se le formularon cargos y estamos en este momento en un recurso de reposición presentado por la empresa, ¿ya? Entonces, eso es lo que va hoy día, y lo uno con el tema de las boletas de garantía, porque como la boleta de garantía es para cautelar el proyecto completo, la eventual ejecución debería ocurrir una vez que el proyecto completo no se complete. Vale decir, en el caso de WOM, en octubre de este año tendría que haber terminado la instalación de todas las antenas comprometidas, y si eso no sucede, efectivamente la sanción contemplará las bases de la ejecución de la garantía. Ahí una salvedad es que hay precedentes en la Contraloría respecto a que la sanción debe ser proporcional a la infracción. Esto es, si WOM llega, como dice que va a llegar al 91% de la instalación completa, ¿ya? Efectivamente la sanción debería ser por el 9%, no por el 100% de la garantía, ¿ya? Por lo tanto, hay una proporcionalidad. Si bien es cierto, la boleta el banco la cobra completa, debería haber una restitución porque la sanción no puede no ser proporcional a la infracción cometida, ¿ya? Y eso, como les digo, hay jurisprudencia en la Contraloría General de la República. Con todo, y aquí esto es algo que hemos conversado antes con las empresas también, nuestro objetivo es que el proyecto se lleve a cabo, o sea, lo que queremos es que efectivamente la conectividad llegue a todos lados. Por lo tanto, no es el foco el cursar las multas o ejecutar las garantías. Por supuesto que vamos a hacer respetar la ley, ¿ya? Pero nuestro foco de verdad es acompañar a las empresas para que terminen de implementar el proyecto. Y en ese acompañamiento, que es un poco lo que plantea usted, senador, recién, efectivamente hemos estado trabajando, hemos tenido algunos logros bien relevantes. Un ejemplo muy de la operación, ¿no? En el caso de las direcciones de obras municipales, para lo que son los nodos ópticos, nos encontramos con a lo menos 3 criterios distintos en distintas municipalidades en una misma región, incluso, ¿ya? Y criterios como que en un caso decían que eso era con una subestación eléctrica, así que no había que pedir autorización, bastaba con informar que se iba a instalar, y en el otro extremo que esto era una instalación comercial, así que tenían que ponerle un baño, ¿ya? Estamos hablando de un container marítimo que tiene equipos de telecomunicaciones, pero había que construirle un baño al lado. Frente a esa disparidad, iniciamos un trabajo con el Ministerio de Vivienda y finalmente logramos que se emita una DDU, un documento de la Dirección de Desarrollo Urbano, en el cual se caracteriza este nodo óptico y se aplica el mismo criterio en todos los municipios del país, que de verdad es un avance súper significativo para el despliegue de infraestructura. Puede parecer una
tinterillada, pero no lo es, digamos. De verdad es lograr que las direcciones de obras municipales homologuen un criterio para que la misma infraestructura sea reconocida de la misma forma en todos lados. ¿Sí? Eso como salvedad. Respecto a lo que es aplicación de boleta de garantía, nosotros estamos buscando todos los sustentos, porque esto se va a judicializar. ¿Ya? Y esto, o sea, vamos a salir en el diario cuando apliquemos las sanciones, eso no hay de otra, digamos. Va a ir a dar a tribunales, va a haber apelaciones, y por lo tanto tenemos que tener un sustento jurídico súper firme, porque de verdad creo que el Estado tiene que hacer valer los contratos suscritos, tanto en 5G, que se asignó espectro a cambio de un cierto proyecto técnico, como en fibra óptica nacional, que se asigna un subsidio como contrapartida a un proyecto técnico. Los proyectos técnicos deben implementarse tal cual fueron comprometidos. Y mientras eso no suceda, si se cumple el plazo y no ha sucedido, deben haber sanciones, y las sanciones están establecidas, ya sea en las bases concursales o en la ley. Y esto aplica tanto para las localidades obligatorias, estas localidades rurales, como para todas las localidades de interés comercial de las empresas. Las empresas, evidentemente, donde tienen interés comercial, corren a instalar. O sea, hoy día todas las capitales regionales tienen cobertura 5G. ¿sí? No necesariamente en toda la ciudad, pero sí todas tienen cobertura 5G. Y, por supuesto, las localidades más alejadas no lo tienen todavía, porque esa implementación es menos rentable para las compañías. Respecto a la otra pregunta, ¿qué pasa con las macrozonas de fibra óptica nacional? La presentación se trata de mostrar un poco cuál es el estado, pero pero aquí quiero mirar el vaso medio lleno. O sea, efectivamente había que construir 7.000 kilómetros de fibra, hay que construir 7.000 kilómetros de fibra. ¿ya? O sea, este no es un proyecto que se vaya a caer. Y esto es bueno tenerlo presente, porque en el caso de que cualquiera de las macrozonas finalmente no se implementara, la sanción que arriesga la empresa por ser del Fondo de Desarrollo de las Telecomunicaciones es una multa que es el triple del valor del subsidio. O sea, que hay un subsidio de 80.000 millones de pesos, lo que arriesgan es hasta 240.000 millones de pesos de multa. Y eso evidentemente es un riesgo que la empresa no está dispuesta a correr, y por lo tanto ha mostrado la disposición a completar el proyecto. ¿ya? Los 66 kilómetros que faltan son la ruta Cañete-Tirúa. Y eso está hoy día en implementación, y cuando la empresa nos notifique que está completo, vamos a ir a medir y que efectivamente cumpla con los parámetros de calidad exigidos. ¿ya? Entonces, el estado hoy día es de un avance del proyecto superior al 99% en materia de construcción de la fibra óptica, y un avance superior al 75% en lo que es instalación de nuevos ópticos. ¿ya? Y proyección es que se va a completar, exceptuando Arica Parinacota, las otras macrozonas van a estar terminadas dentro de lo que queda de año. ¿ya? Arica Parinacota lo dejo en un capítulo aparte, porque todavía no tenemos definido qué vamos a hacer con Caleta Camarones, que es el único punto de conflicto que queda hoy día. Habían 2 puntos de conflicto en la cordillera, Parinacota y Guayatire, y ambos están resueltos. Y hoy día nos queda Caleta Camarones como punto por resolver. Y una vez resuelto eso, evidentemente va a haber que darle a la empresa un plazo prudente para que haga la implementación. Respecto a las contraprestaciones que preguntaba la senadora Órdenes, hay pendientes de instalación entre contraprestaciones y antenas de la banda de 3,5 GHz, hay alrededor de 400 estaciones que tienen que implementar todavía. De esas 400, hay 200 en las cuales la empresa alega fuerza mayor por las razones que decía el senador Piu. Estamos hablando de casos en los cuales ha habido demora en tramitación de parte del Estado de las autorizaciones. ¿ya? Y las otras 200, la empresa sostiene que tiene todos los recursos acá, que está en proceso de instalación, que por lo tanto va a llegar de aquí a octubre. O sea, la empresa plantea una fotografía bastante optimista en cuanto a cumplimiento. Ellos hablan de llegar al 91%. Cuando uno mira las gráficas con evolución, cuesta aceptar que vaya a llegar al 91% de lo que ellos plantean. Hemos tenido reuniones de coordinación semanales con el equipo técnico de la empresa, y ellos efectivamente están trabajando para cumplirlo. ¿ya? Por lo tanto, hoy día no quiero anticipar un juicio, mirando la evolución cuesta, pero hoy día no quiero anticipar un juicio, porque el equipo técnico de la empresa se ha puesto a disposición para hacer estas rendiciones de cuentas semanales, y en estas rendiciones de cuentas efectivamente están mostrando avances objetivos en la implementación de la red. Y respecto a la modalidad de la recepción de obras, la verdad es que es inviable hacer recepción de obras física en terreno para todas las estaciones. Estamos hablando de 9.000 antenas, ¿ya? Y
creo que ya lo he dicho antes, tenemos 39 fiscalizadores, por lo tanto, como sea que uno los divida, no da. Entonces, la modalidad de recepción de obra es una modalidad mixta. Se va al centro de gestión de la compañía, se verifica que las antenas estén correctamente habilitadas en el centro de gestión, que estén cursando tráfico, y se hace un muestreo aleatorio para ir a visitar algunas, más o menos aleatorio el muestreo, porque en el fondo tratamos de ir a aquellas que sabemos que es más difícil de implementar, ¿ya? Y ahí es donde nos hemos encontrado con algunas sorpresas que les mencionaba antes, porque teníamos una antena que en teoría estaba en servicio y cuando llegamos la antena era un radier, ¿ya? Y ese tipo de cuestiones son los que han motivado los rechazos de obra. Pero la modalidad siempre es mixta, no tenemos capacidad humana para ir a 9.000 instalaciones. Así que vamos a un porcentaje que oscila entre un 20 y un 30% de las instalaciones, vamos físicamente. Respecto a fibra óptica nacional, el tema de las sanciones, bueno, se los comentaba recién, hoy día hay un proceso de cargos por la macrozona centro-norte que fue rechazada la obra y cumplió el plazo, donde no hay un hecho sobreviniente. En las que hay hechos sobrevinientes en análisis no hemos cursado las infracciones porque si se aceptara el hecho sobreviniente habría una prórroga, ¿ya? Por lo tanto, eso está todavía suspenso, pero donde se cumplió el plazo y no se cumplió con la instalación hay una formulación de cargos y estamos en la etapa en que la empresa presenta su descargo y una reposición. Y el otro tema que daba la senadora, que es una contingencia que tuvimos con Fibra Óptica Austral, tiene que ver con los precios, ¿ya? Aquí se fijó de alguna forma más o menos tácita, se fijó una especie de precio de mercado que vino de la adjudicación de las 5 macrozonas que se adjudicaron a WON en abril del 2020. Y es que ellos al calcular la tarifa, calcularon en ese momento a pesos de abril 2020, 13.000 pesos por kilómetro, como arriendo por un par de filamentos. Y eso está, en el fondo se pone abajo el punto de inflexión, ¿no? En que me conviene más construir o arrendar a 10 años. Ellos hicieron ese cálculo y se pusieron bajo ese punto de inflexión. Y eso significa que dependiendo de la cantidad de kilómetros que tenga construida una región, por cifras que van entre los 8 millones de pesos mensuales y los 16 millones de pesos mensuales, se tiene acceso a todos los POI de una región, ¿eh? Ese es el modelo comercial. Y es un modelo comercial que entrega precios que son en general más atractivos que los de fibra óptica austral, ¿eh? En fibra óptica austral las troncales de Aysén y Magallanes sobre todo tienen pocas localidades con muchos kilómetros de fibra, y en esos casos los precios resultan a veces muy onerosos y cuesta que las compañías contraten, aunque en Magallanes por lo menos Movistar y Claro ya se subieron a la troncal terrestre, ¿ya? La troncal le costó mucho, sí, es verdad, senador. La troncal submarina ya tiene 4 o 5 clientes, no me acuerdo si subió también CTR para su propio servicio. Entonces, claro, hubo una barrera de precios fuerte que se trabajó muchísimo y que se logró subsanar. Acá, con esa experiencia, las empresas postularon con una estructura de precios que parece ser más razonable, por lo menos está bajo el costo de construcción de la fibra, ¿ya? Perdón, no sé, digamos, no tienen la capacidad para fiscalizar todas las antenas, lo tengo claro, pero no se utilizan empresas privadas de certificación para ayudar, digamos, de alguna manera a tener un control. No, porque tampoco tenemos presupuesto para contratarla, pero sí tenemos en camino un proyecto que deben recordar, que es la velocidad mínima garantizada, ¿ya? Eso va a tener una medición automatizada de los anchos de banda de descarga, la fecha en que está planificado que esté disponible esto primer trimestre del próximo año, y a partir de ahí van a pasar dos cosas. Vamos a tener una empresa que es pagada por el comité de representantes de las empresas de telecomunicaciones, o sea, todos los ISP fijos y móviles, que va a estar generando información estadística de la calidad de servicio que entregan las compañías, y además cada usuario va a tener la posibilidad de tener una aplicación en la cual pueda medir su ancho de banda, ¿ya? Esto, solo para contextualizar, es diferente al speed test que uno hace normalmente, porque el speed test no tiene un valor legal en la relación con las empresas. Acá la aplicación de velocidad mínima garantizada, conocida como OTI, el organismo técnico independiente, lo que va a permitir es efectivamente que se hagan descuentos cuando la calidad de servicio no es la que está comprometida. Así que a partir del primer trimestre del próximo año vamos a tener una herramienta muy potente para lo que usted señala, senador.
Perdón, pero no podría ser contratado por la misma empresa la certificación de repente para no generar un gasto en el Estado. Digo, para tener algún control exacto de lo que está pasando, porque de repente fiscalizar un porcentaje tampoco, en el sentido, tendría, no sé si existe el servicio privado que da esta certificación, pero también tendría que ser controlada esta certificadora por el Estado, digamos. Sí, a ver, no fue contemplado en las bases, por lo tanto es difícil hoy día agregar una obligación onerosa a las compañías fuera de lo que las bases establecen. Yo creo que en realidad la certificación que va a entregar el OTI va a ser la herramienta que vamos a contar para poder verificar que las compañías estén entregando lo que comprometen. Ya, respecto a qué hacemos con las comunidades que suponen la tecnología que está el senador Pío y que tenía un contrapunto el senador Castro, efectivamente hay de las dos cosas, ¿ya? Y respecto al punto planteado el senador Castro de la diferencia que establece la ley de torre para zonas rurales con respecto a zonas urbanas, a raíz de los problemas que se manifestaron en Doñihue, Coltauco, San Vicente, nosotros iniciamos un trabajo con el Ministerio de Vivienda, pues la ley de torre es una ley de vivienda, no es una ley de telecomunicaciones, ¿no? Iniciamos un trabajo con el Ministerio de Vivienda para hacer una modificación a la ley de torre, ¿ya? Estamos preparando un proyecto de ley que cuando lo tengamos más o menos armadito se los vamos a presentar, ¿ya? Que en el fondo plantea, primero, no tener esta diferencia de tratamiento, porque es cierto que en el caso rural la empresa informa a la dirección de obras que va a instalar y va a instalar, ¿ya? Estamos diciendo, claro, si va a ser arriba de un cerro, no genera gran conflicto, un cerro que esté despoblado, pero si va a ser en medio de una población, sí genera conflictos, por lo tanto tiene que tener un procedimiento de aprobación de parte de la ciudadanía que estaría afectada por la instalación. Así que es un proyecto de ley que estamos trabajando con Vivienda y que espero que podamos presentarles pronto para que discutamos acerca de las implicancias o los impactos que podría tener, ¿no? La arquitectura es importante, hay que camuflarla. Claro, la ley contempla camuflaje. La verdad es que las araucarias que cogieron no son muy bonitas, pero está contemplado en la ley, digamos, ¿sí? Sí, unas palmeras bastante feas, pero bueno, pero está contemplado, yo creo que sí, y efectivamente el Ministerio de Vivienda, una de las cosas que cautela es eso, ¿no? Que tiene que haber una cierta amabilidad con el entorno, que no aplica en el caso rural precisamente, que es una de las discrepancias o de las cosas que levanta la gente. Y lo otro que hay, siendo completamente cierto, lo dice el senador Castro, en cuanto a que la gente se molesta mucho cuando de la nada aparece una antena sin saberlo. O sea, un vecino Coltauco contaba que él un día abrió la ventana y había un poste a menos de 5 metros de su ventana, digamos. O sea, de verdad la situación es bastante penosa, ¿no? Aparte de eso, estamos buscando también en ese mismo proyecto de ley que se empareje la relación entre lo rural y lo urbano cuando hay zonas habitadas, pero además estamos buscando que haya alguna forma de simplificación en la tramitación, ¿ya? Y esto tiene que ver con que hoy día, por ejemplo, se obliga a ciertas publicaciones que en el caso de Coltauco, lo recuerdo muy patente, no tenía ningún sentido. O sea, se publica en un diario regional que circula en Rancagua y que no circula en Coltauco. Entonces, ¿de qué sirve hacer la publicación si finalmente los eventuales afectados no lo van a saber? Y estamos yendo a soluciones un poco más prácticas. Por ejemplo, que previo al ingreso al proyecto de la DOM, se ponga un cartel en el sitio con el cual se ha llegado a acuerdo para la instalación de la torre diciendo aquí se va a construir una torre, ¿ya? Y esa señalética ya debería alertar a los vecinos para que vayan a la dirección de obras y averigüen, ¿ya? Entonces estamos buscando algunos perfeccionamientos que para las empresas no significa una simplificación de alguna forma, pero que por otro lado resguarden que la comunidad esté al tanto previo a la instalación o al inicio de cualquier obra, ¿ya? Y eso vamos a presentárselo, como le digo, estamos trabajando en esa línea. Respecto a los mitos, la verdad es que el único camino que se me ocurre es educar, ¿ya? Y es una tarea re difícil, porque cuando uno hace una aproximación científica a un problema, uno dice, lo más probable es que, y cuando uno hace una aproximación no científica, lo que dice, estoy seguro que esto hace daño. Y es difícil competir en el subconsciente de las personas entre un mensaje de certidumbre, de alguien que está diciendo algo que no es exacto, pero lo dice con certidumbre, respecto a un mensaje científico que dice que no hay evidencia de que esto vaya a generar daño. Y yo no podría decir esto no genera daño, porque la verdad científica es que hoy día no existe evidencia de que esto vaya a ocurrir. Entonces,
este proceso educativo es bastante complejo. De hecho, cuando con el senador Castro estuvimos con habitantes de estas comunas, había mucho escepticismo y es un escepticismo provocado. Si ustedes hacen memoria, todos tienen más de 30 años, cuando se implementó, casi todos, perdón, cuando se implementó 4G pasó lo mismo. Tuvimos los mismos tipos de mitos circulando por todos lados diciendo que iba a traer cáncer, que se iban a acabar las abejas y un montón de cosas. Y la verdad es que esto, cuando introduzcamos 6G en algunos años más, va a volver a pasar. Y el único remedio que tenemos es educar. Y además mostrar las bondades de la tecnología, que eso espero que podamos hacerlo pronto también, porque hoy día una cosa que echamos en falta del 5G son las aplicaciones industriales, ¿ya? Porque descargar más rápido una película está bien, pero no deja de ser una choreza, y una choreza quizá un poco cara incluso, pero el poder implementar un Internet de las cosas real con vehículos autónomos, con un agro tecnificado, eso sí son beneficios, y cuando esos beneficios estén a la vista, creo que esa resistencia debería disminuir. Respecto al tema de los fabricantes, no tengo la información, voy a ver si la puedo conseguir, porque los proyectos técnicos, en Chile se respeta mucho la neutralidad tecnológica. Como hay neutralidad tecnológica, las empresas son libres de contratar con quien quieran, por lo tanto, a priori nosotros no sabemos a quién le adjudicaron cada pedazo de la red. Estoy seguro que están presentes Huawei y Nokia, ¿ya? No estoy seguro qué nivel de presencia puede tener Ericsson, por ejemplo. Entonces voy a buscar los datos y se los voy a informar. No los tenemos. Respecto a la alianza con Finlandia, me parece maravilloso, senador, así que trabajémosla. Todo lo que sea traer conocimiento al país, para mí es un beneficio neto, así que démosle. Respecto al proyecto de acuerdo no puedo decir nada, mi jefe tendrá que decir. El boletín S2286-12. Secretario, le interrumpo un segundo. Vamos a pedir 10 minutos de aplazamiento, que llegó la hora. Sí, son las 11, así que pido la aprobación. ¿Ah? Ok, 10 minutos más, secretario. Ya, respecto a lo que plantea el senador Cosano en relación a las demoras de la empresa eléctrica, efectivamente uno de los argumentos que nos ha planteado WOM en muchos de sus retrasos, y nosotros en algunos casos lo hemos podido verificar. Hemos solicitado a la Superintendencia de Electricidad y Combustible que nos ayude, porque ellos son el órgano regulador de las empresas eléctricas y tienen plazos comprometidos por ley que cumplir. Por lo tanto, hemos solicitado que nos ayuden a fiscalizar para efectivamente agilizar estas conexiones. Bueno, el tema de la medición de la calidad de servicio lo hablaba, en mi opinión la velocidad mínima garantizada va a ser la mejor herramienta que tengamos para ello. Y en cuanto a la gestión de los conflictos con las instalaciones, es lo que hablábamos de la modificación legal a la ley de Torres e insistir en labores formativas. Cuando nosotros publicamos de la Subtel en Twitter algo que diga que el 5G no hace daño o que no está comprobado que haya ningún tipo de daño, tenemos muchas respuestas poco amistosas. Y no sé si son personas o bots, pero recibimos muchas respuestas con algunos apelativos no traducibles. Respecto al plazo fatal para la macrozona centro-sur, es en la práctica dentro de este año. El plazo está vencido en lo formal, pero nosotros entendemos que hay una fuerza mayor no imputable a la compañía, por lo tanto entendemos que va a haber una prórroga. Tenemos un cronograma de instalación que debería concluir en los próximos 2 meses, ¿ya? Hay que estar atentos porque efectivamente en esa ruta particularmente puede ocurrir una contingencia en cualquier minuto, por lo tanto nosotros lo que estamos haciendo es un seguimiento cercano para asegurarnos de que dentro de lo que queda de año esté implementado y en servicio. El rechazo por métodos constructivos normalmente tiene que ver con que cuando la empresa presentó una ingeniería de detalle, presentó que se iba a soterrar un tramo de fibra y se encuentra con que está con una apostación, ¿ya? No es que necesariamente un método sea mejor que el otro. En general, la apostación es un poco más expuesta. Cuando un camión se sale a la carretera y choca un poste, corta la fibra, y eso no sucede si la fibra está soterrada. Pero para el otro lado nos podrán decir que cuando hay obras viales, la retroexcavadora pasa a llevar la fibra soterrada y no así la que está aérea. Por lo tanto,
no es definitivo, pero efectivamente suele ocurrir, porque es mucho más barato instalar postes que soterrar, ¿ya? Suele ocurrir que se compromete un proyecto y cuando uno va a ver se encuentra con una implementación que es distinta, y ahí tenemos que ir a ver la justificación. Muchas veces, y esto hay que aclararlo, la diferencia no está en una negligencia o una avivada de la empresa, sino que al momento de recorrer la ruta con vialidad, deciden que cierto atravieso, por ejemplo, de un canal, se haga por arriba en vez de hacerlo soterrado, ¿ya? Entonces tenemos esas condiciones, lo que tenemos que ir a hacer es caso a caso, era mirar dónde están esas discrepancias y si efectivamente la empresa documenta que fue vialidad quien la obligó a cambiar el método constructivo, se le tendrá que aprobar una modificación al proyecto. Y respecto a la permisología, hay varias cosas. Un tema es lo que estamos haciendo con vivienda para la instalación de torres, ¿no? Una segunda cosa es que el ministro Grau convocó una mesa de trabajo para acelerar todas las tramitaciones del Estado y vamos a pilotear con autorizaciones de telecomunicaciones. Ya nos ofrecimos, nos pusimos en la lista para pilotear porque efectivamente esperamos que esto permita hacer una interoperabilidad en las actualizaciones, ¿ya? Pues nosotros hoy día, nuestra normativa, por ejemplo, nos hace pedirle al representante legal su certificado de antecedente. Digo, pero si esa información que está en el Estado, ¿por qué tiene que él ir a una ventanilla a buscar ese certificado para pasárnoslo a nosotros? Lo lógico sería que nosotros fuéramos registro civil y lo tuviéramos directamente. Ese tipo de optimizaciones está hoy día en análisis en una comisión convocada por el Ministerio de Economía, ¿ya? Y como le digo, nosotros estamos poniendo nuestros procesos autorizatorios como piloto, como conejillo de indias para ver cómo hacemos para agilizarlo, porque entendemos que es un problema global del Estado, ocurre en todas las industrias, pero en el caso nuestro nos deja muy fuera de tiempos en las implementaciones. Por lo tanto, estamos tratando de que esto opere y estamos en ese trabajo súper entusiasmados con avanzar. Eso, señor presidente. Muchas gracias, subsecretario, senador Castro, y después vamos a... Sí, solamente, no sé, quiero dejar constancia de mi sorpresa de algún modo, porque hay cosas que no logro entender. En el caso del 5G, si una empresa en Chile se adjudica 3 concesiones y no cumple ninguna de ellas, y al plazo respectivo, desgraciadamente, yo vi, ustedes informan, inician un proceso de notificación, ellos incluso piden que haya recepción de obra. O sea, cuando uno pide recepción de obra dice, mira, aquí está, ya cumplí. Y ustedes le encuentran que el 89% no está cumplido, de todas las estaciones que dicen que están listas, ellos. Ustedes les notifican cargos para iniciar un proceso y les piden un plan de acción, y la respuesta de ellos es judicializar el proceso. Entonces, ¿qué es lo que esperamos para la boleta de garantía? Pregunto yo al Estado de Chile. Esta es la conducta de una empresa donde se ha depositado la confianza pública y que no le cumplió la primera etapa. La etapa 1 no está cumplida, que es de inicio de servicio. O sea, en este minuto hay un perjuicio a más de 300 localidades rurales que debiesen tener conectividad y no la tienen. ¿Qué tiene que pasar? Pregunto yo, presidente. ¿Qué tiene que pasar para que esto ocurra? Y en el caso de la fibra óptica, la macrozona norte y la centro-sur, en las mismas condiciones. Tampoco, están rechazadas. Entonces, yo creo que hay que partir de la buena fe siempre. No puede haber arbitrariedad de parte del Estado de Chile, ni el gobierno, pero tampoco puede haber complacencia, ni puede haber una espera infructuosa frente a graves incumplimientos con la ciudadanía en un plan estratégico para el Estado de Chile concesionado en 2020. Y esto no es un problema del gobierno actual, esto viene ya del gobierno anterior, pero hay un compromiso social y formal establecido. Yo pido en esto claridad, drasticidad y recuperación de confianza en los tiempos. No tengo ninguna razón para esperar, presidente, que la etapa 2 se cumpla si la etapa 1, ellos la han judicializado después de no haberle cumplido a más de 300 localidades obligatorias, por ejemplo, ni a 2 grandes macrozonas en fibra óptica. Dejo constancia de esta aprehensión, presidente, y me parece extraño, por decirlo menos, que ustedes no sean más enérgicos en el cumplimiento de esta tarea. Muchas gracias, senador. No sé si el subsecretario quiere volver a reforzar. Solo precisar que en el caso de las boletas de garantía 5G, nuestro análisis jurídico nos llevó por el camino de la formulación de cargos en las etapas intermedias y en el caso de que a octubre
de este año no se cumpla con el proyecto, efectivamente la sanción establecida en las bases de la ejecución de las garantías. Eso en el 5G está muy claramente establecido en las bases concursales y es la decisión del Ejecutivo hacer que se cumpla. Muchas gracias, subsecretario. Siendo las 11:06, le agradezco al ministro y al subsecretario su presencia el día de hoy, también a su asesora Viviana, a los senadores presentes. Probablemente, ministro, subsecretario, en noviembre, o sea, antes de que se termine este año, en los últimos 2 meses vamos a tener probablemente una nueva sesión de este tipo para poder rechequear el estado a esa altura del año. Sin haber más temas que tratar, se levanta la sesión. Muchas gracias. Recording stopped.